Hoy es otro día de mierda, ¿eh? Levantarse, comer, trabajar, volver a casa, navegar por las redes sociales y dormir, solo para hacer lo mismo al día siguiente. ¡Qué rutinario! Si me preguntas cómo ha sido mi vida, la verdad es que no lo sé. He tenido días en los que no he parado de reír, y otros en los que me pregunto si debería seguir así, o incluso, ¿qué estoy haciendo? Las preguntas existenciales son mi pan de cada día. Levanto la cabeza y miro el reloj. Las 6:30 de la mañana. Es la misma hora de siempre, esa en la que el sol apenas comienza a desperezarse y yo ya estoy deseando que termine el día. Me arrastro fuera de la cama, mis pies tocan el suelo frío, y me pregunto una vez más, ¿por qué hago esto? Porque, seamos sinceros, no es que mi trabajo sea algo que me apasione. No, es simplemente un medio para un fin, una forma de pagar las cuentas y mantenerme a flote. Camino hacia el baño, me miro al espejo y veo a alguien que parece cansado, no solo de hoy, sino de muchos días iguales. Abro el grifo, me lavo la cara, y el agua fría me devuelve un poco a la realidad. Pero solo un poco. El ritual sigue, cepillarme los dientes, vestirme, desayunar algo rápido y salir por la puerta. Todo en automático, como si mi cuerpo supiera lo que tiene que hacer sin que yo tenga que pensarlo demasiado. En el camino al trabajo, el tráfico es el mismo de siempre. Coches que van y vienen, gente con prisa por llegar a lugares que probablemente tampoco disfrutan. Me pregunto si ellos también sienten esta monotonía, si también se cuestionan su existencia mientras esperan a que el semáforo cambie de rojo a verde. Llegar a la oficina no es un alivio, es solo un cambio de escenario. Mi escritorio, con los mismos papeles apilados, la pantalla del ordenador parpadeando y ese murmullo constante de fondo. Los compañeros de trabajo entran y salen, intercambiamos saludos automáticos, pero ninguno de nosotros realmente está aquí. Estamos atrapados en nuestras cabezas, en nuestros pensamientos, deseando estar en cualquier otro lugar. El día transcurre lentamente. Hago lo que tengo que hacer, cumplo con mis tareas, pero mi mente está en otra parte. A veces, me encuentro mirando por la ventana, observando el mundo exterior y preguntándome cómo sería si pudiera simplemente levantarme y salir sin mirar atrás. Pero no lo hago. En lugar de eso, regreso a mi trabajo, a esa sensación de vacío que se ha vuelto tan familiar. La hora de salida llega, finalmente. Recojo mis cosas y salgo de la oficina, el aire fresco de la tarde me recibe, pero no me alivia. El camino a casa es una repetición del camino al trabajo, solo que ahora el sol comienza a esconderse, pintando el cielo de naranjas y rosas que, aunque hermosos, no logran levantar mi ánimo. Una vez en casa, dejo las llaves sobre la mesa y me dejo caer en el sofá. Enciendo la televisión, pero no presto atención. Mi teléfono está en mi mano, y empiezo a deslizarme por las redes sociales, buscando algo, cualquier cosa, que me haga sentir conectado, aunque sea por un momento. Pero lo que encuentro es más de lo mismo, noticias, memes, vidas aparentemente perfectas de personas que no conozco realmente. En momentos como este, es cuando las preguntas existenciales golpean con más fuerza. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Esto es todo lo que hay? Trabajo, redes sociales, dormir, repetir. Siento un nudo en el estómago, una mezcla de ansiedad y tristeza que no sé cómo deshacerlo. Me levanto y camino por la habitación, tratando de sacudir esa sensación, pero no sirve de mucho. Pienso en mi infancia, en los pocos recuerdos que tengo. No sé por qué, pero esos recuerdos son como pequeñas islas en un mar de olvido. Recuerdo a mi madre riendo mientras me leía cuentos antes de dormir, el olor a galletas recién horneadas llenando la casa, y los días de verano jugando en el jardín. Son recuerdos felices, pero también me hacen sentir nostálgico, como si hubiera perdido algo valioso en algún momento sin darme cuenta. Me siento en el suelo, con la espalda contra la pared, y cierro los ojos. Respiro profundo, tratando de calmarme, de encontrar algo de paz en este caos interno. Y entonces, casi sin querer, empiezo a hablar. No en voz alta, solo en mi mente, pero es como si estuviera hablando contigo. Sí, contigo. Porque aunque esté solo en esa habitación, siento que no lo estoy completamente.
Es como si, de alguna manera, tu presencia estuviera aquí, escuchando cada palabra, cada pensamiento. No tengo muchos recuerdos de mi infancia, te digo, pero puedo contarte algunas cosas. Después de todo, solo estamos tú y yo, y tú no se lo dirás a nadie, ¿verdad? Y en ese momento, por primera vez en todo el día, siento un pequeño alivio. No porque tenga todas las respuestas, sino porque al menos, por ahora, puedo compartir este momento contigo, aunque sea solo en mi mente. Sabes, mi infancia no es precisamente una de mis etapas favoritas. Tengo algunos pequeños recuerdos, como aquella vez en que vi a mi padre golpear a mi madre. Esa imagen se ha quedado grabada en mi mente, aunque me gustaría olvidarla. También recuerdo esas noches en las que lloraba en silencio, preguntándome por qué pasaban esas cosas. Incluso me acuerdo de cómo, en la oscuridad de mi cuarto, lo llamaba monstruo en voz baja, como si ese apodo pudiera protegerme de alguna manera, aunque nadie pudiera escucharme. No sé por qué mi memoria parece tan fragmentada. No tengo muchos recuerdos claros de mi infancia. ¿Tú te acuerdas de la tuya? Algunos dicen que pueden recordar hasta el más mínimo detalle, el color de sus juguetes, el olor de la casa, incluso las canciones que les cantaban para dormir. Entonces, ¿por qué yo no puedo? ¿Por qué todo se siente como una nebulosa de momentos vagos e inconexos? Mi relación con mi padre es, como mínimo, incómoda. Nunca hablamos de lo que pasó, nunca enfrentamos esos momentos. Y con mi madre, bueno, aunque está físicamente cerca de mí, emocionalmente la siento muy distante. Hay un abismo entre nosotros que no sé cómo cruzar. Mis hermanos, por otro lado, son otra historia. Nos vemos ocasionalmente, pero solo en festividades o cuando hay que organizar algún viaje familiar. En el día a día, nuestras vidas apenas se cruzan. Y si te preguntas si tengo amigos, bueno, sí, tengo muchos conocidos, pero ninguno al que pueda llamar realmente amigo. No hay nadie en quien confíe lo suficiente como para compartir todo esto. Te lo estoy contando a ti porque, bueno, es tu trabajo escuchar, ¿no? De alguna manera, se siente más fácil abrirme contigo que con cualquier otra persona en mi vida. Mi familia, mi querida familia. Siempre preguntan lo mismo, ¿cuándo les presentaré a mi novia? ¿Cuándo me casaré? ¿Cuándo tendré hijos? Es casi irónico, siendo el mayor, aún no tener esposa ni hijos. Mi hermano menor ya tiene 2 hijos, y aquí estoy yo, soltero, y para ser honesto, me gusta estar así. Mis sobrinos son adorables, eso sí. Me divierto mucho con ellos, aunque cuando empiezan a llorar o se ponen difíciles, se los devuelvo a sus padres sin pensarlo 2 veces. Quizás esa es una de las razones por las que no me entusiasma la idea de tener hijos propios. Pero bueno, me estoy desviando. Es fácil perder el hilo de mis pensamientos. Hay tanto que quiero decir, pero también quiero hacerlo de manera ordenada para no confundirte ni confundirme más. Supongo que lo mejor es ir paso a paso. Bueno, continuemos. Intentaré no irme por las ramas esta vez. Si hablamos de relaciones amorosas, bueno, solo me he enamorado una vez en mi vida. ¿Puedes creer que me di cuenta de que me gustaba esa persona después de que se fue? Es irónico, ¿verdad? La vida tiene esas maneras extrañas de enseñarnos lecciones cuando ya es demasiado tarde. Nunca antes había experimentado algo así. Mis padres apenas demostraban afecto entre ellos, y mucho menos hacia mí. Tal vez por eso nunca supe cómo reconocer mis propios sentimientos. Crecí en un ambiente donde las emociones eran un lujo, algo innecesario, o al menos, así lo percibía. Quizás es por eso que me tomó tanto tiempo darme cuenta de lo que realmente sentía. Ella estaba allí, siempre en clase, sentada un par de filas delante de mí. Durante mucho tiempo, fue simplemente una compañera más, alguien que estaba en el mismo espacio pero a quien apenas notaba. Todo cambió un día, aunque no podría decirte exactamente cuándo ni por qué. De repente, me encontré mirándola más seguido, observando cómo su cabello caía sobre sus hombros cuando tomaba notas, o cómo sus labios se curvaban en una ligera sonrisa cuando algo le parecía gracioso. Al principio, no sentía nada, o al menos eso creía. Simplemente me parecía interesante, y me descubrí buscando su rostro en medio del aula.
Pero los días siguientes se convirtieron en una rutina de miradas furtivas, de momentos en los que nuestras miradas se encontraban y yo, torpemente, desviaba los ojos para que no notara que la estaba observando. Con el tiempo, comencé a sentir algo extraño cada vez que estaba cerca de ella. Mis manos sudaban, mi corazón latía más rápido, y me sentía nervioso sin razón aparente. Cada vez que ella reía, mi atención se dirigía automáticamente hacia ella. No entendía qué me pasaba. Era un sentimiento nuevo, confuso, algo que no podía nombrar ni categorizar. Mi mente se repetía que era solo una fase, algo que pasaría pronto. Ya se me quitará, me decía a mí mismo. Pero no pasó. Al contrario, ella parecía acercarse más a mí, aunque no de la manera que me hubiera gustado. Se convirtió en una especie de rutina en la que ella encontraba cualquier excusa para burlarse de mí, para darme pequeños golpes en broma, o incluso para usarme como su saco de boxeo emocional. Yo no sabía cómo reaccionar. Estaba atrapado entre el deseo de acercarme más a ella y el miedo que me generaba su actitud. Ella me trataba mal, pero de alguna manera, yo seguía mirándola con los mismos ojos, pensando en ella incluso cuando no estaba cerca. Era extraño, casi masoquista, y no podía entender por qué seguía sintiéndome así. La rutina continuó hasta que, un día, sin previo aviso, dejó de venir a clases. Al principio pensé que estaba enferma o que simplemente se había tomado un par de días libres. Pero cuando la ausencia se alargó, empecé a preocuparme. Pregunté a algunos compañeros, y fue entonces cuando me enteré de que se había cambiado de escuela junto con su mejor amigo. Cuando escuché eso, no sentí nada inmediato. Solo una especie de vacío que se instaló en mi pecho, un espacio que antes ni siquiera sabía que existía. Su ausencia me golpeó lentamente, como una marea que sube poco a poco, y mucho tiempo después, me di cuenta de cuánto me había afectado. Me había enamorado de ella, pero lo supe demasiado tarde. Después de su partida, me encontraba entrando a su Facebook con cierta regularidad, como si al observar sus publicaciones pudiera mantener un lazo invisible. No era una persona que compartiera mucho de su vida personal en redes sociales. Apenas subía fotos, y cuando lo hacía, eran imágenes esporádicas, más enfocadas en memes y videos graciosos. Era una manera de sentirme conectado, aunque fuera a la distancia. Ese fue mi primer enamoramiento, y sí, fue unilateral. Un amor no correspondido, una historia que solo existía en mi cabeza. Nunca se lo dije, nunca me atreví a dar ese paso. Tal vez, en el fondo, siempre supe que ella no sentía lo mismo, y temía que mi confesión pudiera empeorar la situación. Con el tiempo, la vida siguió su curso y yo también seguí adelante, o al menos eso intenté. Antes de que pienses lo contrario, sí, tuve novia después de que ella se fue. Fue algo inesperado. Mi mejor amiga, alguien en quien confiaba plenamente, se me confesó. No supe cómo reaccionar al principio. No sentía nada romántico por ella, pero había algo en su confesión que me hizo dudar. Quizás fue el miedo de perder esa amistad tan especial o la curiosidad de saber que se sentía estar en una relación. Después de pensarlo mucho, acepté. No fue la decisión más sabia, lo sé ahora, pero en ese momento, parecía lo correcto. Me convencí de que podría aprender a quererla de la manera en que ella me quería. Además, todos a nuestro alrededor tenían una pareja, y yo también quería experimentar eso. Al principio, nuestra relación fue divertida. Era emocionante tener a alguien que te dedicara palabras dulces, que se preocupara por ti de una manera especial. No cambió mucho en nuestra dinámica habitual, salvo por los apodos cariñosos y los mensajes constantes. Sin embargo, con el tiempo, empecé a notar que algo no estaba bien. No me gustaba tener que enviarle mensajes todo el tiempo, sentirme obligado a pedirle perdón por cosas pequeñas, o el hecho de tener que salir con ella constantemente. Sentía que mi espacio personal se estaba reduciendo y, aunque intentaba disfrutar los momentos juntos, algo en mí se resistía. Salir con ella era complicado, y no precisamente por ella, sino por las circunstancias. Cada vez que planeábamos una cita, tenía que llevar a mi hermano menor conmigo. No era algo que yo pudiera evitar, mis padres eran muy estrictos con eso.
Así que ahí estaba yo, tratando de disfrutar de una salida romántica mientras cuidaba a mi hermano. Pasaba toda la cita asegurándome de que estuviera bien, lo que arruinaba cualquier oportunidad de crear un ambiente especial con mi novia. A pesar de eso, teníamos muchas cosas en común y nos divertíamos juntos. Ella era una persona maravillosa, no tengo quejas sobre eso. Pero, con el tiempo, la rutina me empezó a desgastar. Lo que al principio fue emocionante, se convirtió en una obligación, en algo que tenía que hacer más que en algo que quería hacer. Fue así como, el último día de la escuela, decidí que ya no podía seguir así. Había llegado al punto en que sentía que estaba siendo injusto con ella, que merecía a alguien que realmente pudiera corresponderle. Le dije que necesitaba hablar con ella, y aunque no fue fácil, le expliqué cómo me sentía. No quería lastimarla, pero sabía que prolongar algo que ya no me hacía feliz sería peor. Ese fue el final de nuestra relación. Nos despedimos con la promesa de seguir siendo amigos, aunque en el fondo ambos sabíamos que las cosas nunca volverían a ser como antes. Fue un final agridulce, pero necesario. Pero ya sabes cómo son las cosas, cada uno siguió su camino. Hablamos por un tiempo, tratándonos casi como antes, con esa familiaridad que habíamos construido, aunque la distancia ya empezaba a hacerse sentir. Hasta el día en que me dijo que su novio no quería que conversara conmigo. Fue un golpe inesperado, pero no me sorprendió tanto como debería. Le dije que estaba bien, que respetaba su decisión, pero que si alguna vez necesitaba algo, siempre podría contar conmigo. Desde aquella última conversación, nunca más volvimos a toparnos. Ella no me escribió, y yo tampoco lo hice. Nos alejamos de forma silenciosa y gradual, como sucede con muchas relaciones en la vida. Era un ciclo que se cerraba sin grandes despedidas ni dramatismos. La vida tenía un nuevo rumbo para ambos. Poco después, llegó el momento en que tuve que tomar una decisión crucial, qué carrera estudiar. Ignorante y sin mucha guía, elegí mi futuro de una manera casi impulsiva. Una semana antes del plazo, comencé a investigar carreras al azar, buscando algo que sonara bien, algo que pudiera llenar el vacío de la incertidumbre. Terminé eligiendo administración pública, sin saber realmente qué implicaba. El examen de ingreso fue otra etapa llena de dudas. Solo tuve un mes para prepararme y, para ser sincero, no tenía muchas esperanzas de pasar. No era que no me considerara capaz, sino que mi interés por la universidad no era tan fuerte. Me sentía atrapado entre expectativas externas y una apatía interna que no sabía cómo explicar. Cuando llegó el correo confirmando mi aceptación, sentí algo que quizás era una mezcla de vacío y desilusión. No estaba emocionado, no había alegría, solo una sensación de inevitabilidad. Mis padres, por otro lado, estaban exultantes. Sus felicitaciones y esperanzas eran tan evidentes que no pude hacer otra cosa que sonreír y aceptar el destino que parecía haberse decidido por mí. Antes de darme cuenta, estaba en una nueva ciudad, a 10 horas de casa, arrendando un pequeño cuarto en una casa estudiantil. Estaba solo, completamente solo en esa habitación que ahora era mi hogar. Y aunque pudiera parecer que eso debería haberme asustado, lo cierto es que sentía una extraña felicidad. La ironía de la situación no se me escapaba, mis padres, quienes antes me mantenían encerrado en casa, ahora me enviaban a vivir solo en una ciudad extraña. Esa libertad recién descubierta era como un aliento fresco después de años de vivir bajo reglas estrictas. Por fin, podía hacer lo que quisiera, ir a donde quisiera, sin tener que rendir cuentas. No tenía que salir con un hermano como escolta, no tenía que pedir permiso para cada pequeño movimiento. Era mi vida, y por primera vez, sentía que podía hacer algo con ella, aunque todavía no supiera exactamente qué. Siempre había soñado con tener un cuarto solo para mí, un espacio donde no tuviera que escuchar órdenes, donde el silencio reinara y donde pudiera cocinar lo que quisiera. Pensaba en ese cuarto como un refugio, un lugar donde, al cerrar la puerta, dejaba fuera todos los gritos y la tensión que había conocido en casa. Pero, oh, qué iluso era. Pronto me di cuenta de que la independencia que tanto había anhelado venía con sus propios desafíos, y no eran pocos. Lo peor de haberme ido a vivir solo, sin duda,
fue la comida. No es que no supiera cocinar, después de todo, había estado cocinando desde los 11 años para alimentar a mis hermanos. Pero la comida aquí era diferente, y no en el buen sentido. El arroz que cocinaba era un desastre monumental, lograba la extraña combinación de estar sopudo, crudo y quemado al mismo tiempo. Sí, todos esos estados en un solo plato, como si fuera una promoción especial del desastre culinario. El primer día que lo probé, me reí para no llorar, pensando en lo lejos que estaba de las comidas que solía preparar en casa. La cuestión no era solo el arroz, sino el tiempo que llevaba a cocinar cualquier cosa. Todo parecía tardar el doble en esta nueva ciudad, y el tiempo era precisamente lo que menos tenía. La universidad me tenía al borde del agotamiento con tareas y estudios que parecían nunca acabar. Entre las clases y las responsabilidades académicas, apenas tenía tiempo para respirar, mucho menos para dedicarme a cocinar algo decente o hacer ejercicio. La idea de salir a disfrutar la ciudad ni siquiera cruzaba por mi mente, simplemente no tenía espacio para ello. Como si la carga universitaria no fuera suficiente, también tuve que conseguir un trabajo. Mis padres cubrían el arriendo y la comida básica, pero había otros gastos que simplemente no podían asumir. La universidad tenía una lista interminable de cosas que necesitaba comprar, desde libros hasta materiales para proyectos, y no había forma de evitarlo. Fue así como comencé a trabajar, aunque el trabajo era una carga adicional que me quitaba aún más tiempo y energía. No tenía otra opción, si quería mantenerme a flote, tenía que hacerlo. Mis sueños de tener un espacio propio, de vivir una vida independiente llena de libertad, se desmoronaron poco a poco. No fue de golpe, sino un proceso lento y silencioso. Cada día, las pequeñas dificultades se acumulaban, y antes de darme cuenta, mi vida se había convertido en algo incluso más opresivo que vivir con mi familia. Al menos en casa, aunque estaba rodeado de gritos y restricciones, no tenía que preocuparme por cosas tan básicas como el arroz que se cocía mal o el dinero que necesitaba para sobrevivir. Vivir solo no era el escape que había imaginado. Era una lección dura sobre la realidad de la independencia, y estaba aprendiendo a golpes lo que significaba manejar una vida por mi cuenta. Pero aún así, una parte de mí seguía aferrándose a la idea de que esto era un paso necesario, que de alguna manera, salir de casa y enfrentar estos retos me haría más fuerte. Aunque, en ese momento, no estaba seguro de cómo. El resto de la universidad transcurrió en una rutina monótona y sofocante. No tenía tiempo para nada, y lo peor era la sensación de opresión constante que crecía en mi interior. Mi único sueño, el que me mantenía a flote, era vivir solo en un lugar silencioso. Anhelaba un espacio donde las voces en mi mente se acallaran, donde pudiera encontrar un poco de paz lejos del bullicio de mis compañeros. Pero la realidad distaba mucho de ese ideal. Vivía en una casa estudiantil, compartiendo espacio con entre 12 y 15 personas. La cocina era un campo de batalla, siempre había alguien ocupándola, y el simple acto de preparar una comida se convertía en un reto. El baño no era diferente, tenía que compartirlo con otros 4 estudiantes, y no sabes lo frustrante que era querer ducharse o simplemente usar el baño y encontrarlo ocupado. Lo más desgastante era regresar a mi cuarto, después de un largo día de universidad o trabajo, y ser recibido por las quejas de la señora de la casa por cosas que ni siquiera había hecho. Muchas veces quise marcharme, buscar otro lugar, pero las opciones eran limitadas. Este era el lugar más barato y cercano a la universidad que podía pagar, y aunque había otras alternativas más económicas, estaban a 1 hora de distancia. Al menos aquí, podía llegar caminando en 10 minutos, lo cual, aunque pequeño, era un alivio dentro de la vorágine diaria. A pesar de tener mi propio cuarto, la simple idea de salir y toparme con más personas me irritaba profundamente. Cada encuentro con mis compañeros se sentía como una invasión a mi espacio mental, sobre todo cuando intentaban entablar conversación. Me resultaba exasperante hablar sobre temas que para ellos eran triviales, como la última canción de moda o lo que había sucedido en las redes sociales esa tarde. Mi mundo giraba en torno a la universidad y el trabajo, y cualquier intento de desviar la conversación a algo diferente me hacía sentir más sofocado. Sentía que no tenía nada en común con ellos, lo que hacía cada interacción aún más incómoda.
La música que ponían en la casa era otro factor que me sacaba de quicio. Intentaba no ofenderme, pero no podía entender cómo alguien podía disfrutar de esas canciones. Las letras me parecían insultantes, reduciendo a las personas a objetos, y el sonido en sí me resultaba inaguantable. Estaba seguro de que todo lo que escuchaba estaba saturado de autotune, una técnica que, en mi opinión, le quitaba el alma a la música. Toda esta acumulación de situaciones, cada una pequeña por sí sola, pero gigantesca en su conjunto, me llevaba a un estado constante de irritación y agotamiento. Mi vida universitaria se había convertido en un círculo vicioso de estrés y frustración, y no veía un final cercano. Esa etapa finalmente terminó, pero lo que vino después fue aún peor, el trabajo. Ese trabajo monótono y agotador que parece diseñado para drenar cada pedazo de energía y felicidad de mi ser. Día tras día, la misma rutina, levantarme temprano, enfrentar el tráfico, cumplir con las mismas tareas repetitivas y regresar a casa exhausto. Parece una carrera interminable en la que, a pesar de todo el esfuerzo, apenas logro mantenerme a flote. Me siento atrapado en un ciclo que no deja espacio para soñar, ni siquiera para respirar. A veces, la única chispa de alegría que encuentro es cuando estoy con mis sobrinos. En esos momentos, puedo permitirme ser un niño otra vez, jugar con ellos y olvidarme de las responsabilidades. En esos breves instantes, me siento libre, sin preocupaciones ni restricciones, como si por un momento, alguien levantara el peso del mundo de mis hombros. Pero esa alegría es efímera, y la realidad siempre regresa, más pesada que antes. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que nunca tuve un sueño propio. Todo lo que he hecho ha sido más por obligación que por deseo, más por cumplir con las expectativas de los demás que por perseguir mis propios anhelos. Y aunque pueda sonar imposible o irreal, el único sueño que realmente tengo ahora es vivir solo, alejado de todo y de todos. Quiero levantarme cada mañana sin prisa, preparar mi comida a mi propio ritmo, ir a un trabajo que me haga sentir útil y satisfecho, y regresar a casa con una sonrisa genuina en el rostro. Quiero tener la libertad de disfrutar de un té caliente mientras contemplo el atardecer desde mi balcón o simplemente perderme en las páginas de un buen libro. Anhelo un trabajo flexible, uno que no me persiga incluso después de haber dejado la oficina, uno que no ocupe mi mente con problemas interminables ni me haga sentir como una máquina. Quiero algo que me permita ser yo mismo, sin tener que sacrificar mi bienestar por cumplir con metas y plazos que parecen no tener fin. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Esta es la vida que me ha tocado vivir, una vida que, aunque intento cambiar, la rutina siempre encuentra la manera de arruinar cualquier esfuerzo por mejorarla. Parece que la única vez que puedo descargar todo lo que llevo dentro es aquí, contigo. Al menos tú me escuchas, aunque estoy seguro de que si no te pagara, no lo harías. A veces pienso que incluso eso es un reflejo de cómo el mundo funciona hoy en día, todo gira en torno al dinero, y si no puedes ofrecer algo a cambio, te quedas solo. Mi mente sigue dando vueltas, pensando en todo lo que podría haber hecho diferente, en todo lo que debería estar haciendo ahora para cambiar mi situación. Pero aquí estoy, sentado, contándote todo esto, esperando que al menos hablar de ello pueda aliviar un poco la carga que siento. Esperando poder encontrar una salida a esta sofocante oscuridad que me envuelve y me impide ver un futuro más prometedor. Es curioso cómo, al hablar de estas cosas, uno espera que la carga se vuelva más ligera. Aunque sé que no puedes ofrecerme soluciones mágicas, el simple hecho de desahogarme aquí me da una pequeña esperanza de que tal vez, solo tal vez, pueda encontrar una salida. Quiero creer que, al final del túnel, hay una luz esperando por mí, algo que me motive a seguir adelante y a no rendirme. Bueno. Nuestro tiempo ha terminado por hoy. Qué pena, justo cuando íbamos a llegar a la parte en la que mi infancia se convierte en un dramón digno de una película de mediodía. Pero, ¿sabes? No recordarla debe ser la forma que tiene mi cerebro de decirme que me lo agradece. Sabes, a veces, la mente bloquea recuerdos dolorosos como un mecanismo de defensa. Es una manera de protegerte. Ah, claro. El viejo truco de la mente sobreprotectora. Supongo que debería darle las gracias por eso, ¿no? Quizás hasta le envíe una tarjeta de agradecimiento,
gracias, cerebro, por hacerme olvidar lo bueno y lo malo en un paquete bonito de vacío emocional. Bueno, eso tiene sentido. Me mencionaste que el trabajo y la rutina te están agotando, y esa sensación de aislamiento podría estar relacionada con tu necesidad de independencia y control. ¿Aislamiento? Yo. No, si en realidad lo que necesito es una casa en medio de la nada para gritarle a las nubes sin que nadie me diga que eso está mal. El sueño americano, ¿verdad? Creo que sí. David, estás yendo por buen camino, el reconocimiento de estos patrones es el primer paso hacia el cambio. No estás atrapado en ellos para siempre. Sí, claro, el primer paso. Y después viene la epifanía y el cambio de vida, ¿no? Todo muy inspirador. ¿O era el capítulo que me perdí? Lo que es importante es que estás aquí, dispuesto a trabajar en ello. En nuestra próxima sesión, podemos explorar formas de empezar a hacer cambios pequeños pero significativos. Oh, maravilloso. Mini cambios, mini soluciones. El kit de autoayuda de bolsillo. Bueno, gracias por la charla, doctor. Nos vemos la próxima vez para nuestro próximo episodio de Cómo lidiar con un desastre andante. Nos vemos la próxima semana. Cuídate. Esperé a que él se fuera, me quedé unos segundos observando la puerta cerrada. El sarcasmo era su escudo, una barrera que construía para protegerse de su propio dolor. No podía evitar sentir lástima por él. Tanta ironía y desdén escondían un sufrimiento profundo que apenas había empezado a desvelar. Había mucho por hacer, y cada sesión era un pequeño paso en un camino largo y complicado. Un golpe en la puerta me trajo de vuelta. Adelante, dije. La puerta se abrió, y entró un joven, visiblemente ansioso. Le ofrecí una sonrisa tranquila. Siéntate, por favor. Cuéntame sobre ti. ¿Por dónde te gustaría empezar? Y así, un nuevo viaje comenzaba, otro alma buscando alivio en el caótico mar de la mente.